eso hace daño psicológico. ¿Entiendes? Otro punto relevante, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de niños y adolescentes. Garantiza la protección desde el nacimiento para que crezca física, mentalmente y socialmente sano. ¿Qué opinan ustedes? Garantiza la protección desde el nacimiento. ¿Sí? Bueno, incluso No, puede la concepción. No, la concepción. Sí, ¿Cómo volverlo el para que por lo Estado menos garantiza eso, el derecho a la concesión vida? hasta que nace y se Claro, no, nace y Pero es crece. que incluso en el momento de la concepción, antes de que él nazca, Ya está Cuando protegido. fecunda el óvulo, pues ya Ya, empieza ya, a ya, gestarse. ya. Y ahí él tiene ya derecho. Ya desde ahí no tiene derecho a la vida. Entonces, ¿qué podemos decir cuando te dicen Garantiza la protección desde el nacimiento Sujeto de derecho. para que crezca física, mental y socialmente sano? ¿Por qué desde el nacimiento? Porque obviamente desde cuando fecunda es donde sale el proceso para identificar si el niño viene sano o viene con problemas. Por eso te garantiza la protección desde el nacimiento. Ahí, ¿dónde está? Claro, por eso mismo la ley también te tipifica de que el único aborto que va a estar permitido es donde la mamá puede estar en peligro y donde el niño puede tener quizás una malformación, donde va a perjudicar de alguna manera su vida como la de su mamá. El resto, los otros tipos de abortos siempre van a estar penalizados. Exacto. Vamos a hablar un poco de unos derechos específicos del niño, niña y adolescente. El derecho a la identidad. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. ¿Cierto? Es el deber. Otro punto así. Derecho a vivir en familia. Se garantiza el derecho a vivir en un entorno familiar, como fue mencionado, padres, madres, una abuela, un abuelo, un tío, una tía. El niño no puede ser vulnerado de sus derechos. Un derecho a la educación. Tiene el derecho a la educación gratuita, a la calidad y a la cercanía de su hogar también. A veces luego cuando tienes un niño y no consigues una escuela pública, porque obviamente son, como quien dice, todos quieren estar en lo que es lo más cercano a la casa y tienes que llevarlo lejos, hasta en una privada. ¿Cierto? Pero como lo dicen bien aquí, todo niño tiene derecho a una educación gratuita. O sea, no te pueden negar un punto. Es una institución pública. El derecho a la salud y al bienestar. Se asegura el derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Claro. Por lo menos ya podemos asegurar la vivienda, la atención a la vivienda, teniendo papá y mamá una vivienda. La atención médica. Así no podamos llevarlo a un hospital. Sabemos que por lo menos una madre o un padre, un representante, abuelo o abuela, sabemos por lo menos cómo se le puede quitar la fiebre a un niño. Poniéndole un pañito, por lo menos húmedo en la cabeza. Le bajamos un poco la fiebre. ¿Me entiendes? Algo así por ahí. Derecho a la participación del niño y adolescente. Tiene el derecho a ser escuchado en todos los asuntos que le afecten y a expresar su opinión libremente. No es que los niños están en la casa y quieren opinar algo y lo vamos a escribir. Tienen el derecho a hablar, de ser escuchados. Pueden decir algo, igualmente lo vamos a escuchar. ¿Entienden? Sea como lo diga el niño, como ustedes lo interpreten, pero tienen el derecho de ser escuchados.
Derecho a la libertad personal. Tienen derecho a la libertad, a su privación. Tienen derecho a la libertad. Y su privación solo se aplicará como último recurso, por el menor tiempo posible y bajo el control judicial. ¿Qué creen ustedes que decir? Responsabilidad Por lo penal. menos empezamos con que tiene derecho a la libertad. ¿Verdad? Pero puede ser privado si comete una falta o un delito. Se le pone un tipo de Falta. no, pero Elección. una sanción, eso, una sanción. Vamos a ver, vamos a hacer una sanción. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos son niños, niñas y adolescentes. Pero acuérdate que existen pretenden de menores. Exacto. Responsabilidad penal. Donde lo hagan, que hay una privativa de ¿De libertad. qué da la ley ampara al niño? ¿Ah? ¿De qué da ampara en un caso? Creo que los dos. Tienen responsabilidad penal desde los 14 años. Desde los 14 años. Ya tiene responsabilidad penal a los 12. Por eso. Y la ley también lo tipifica. Así como te protejo en el momento de que tú violes una norma, también te sanciono. Claro, eres sujeto de derecho y Por obligación. eso es la privación que La pasión de sus hijos, si no, también está para ellos. entre comillas, y pues dentro de uno esté en una casa ahí, pero después de ser mayor de edad, dependiendo del delito, puede pasar a Claro, ¿qué pasa? Que los retenes y las presiones judiciales deberían funcionar es como... Un centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación, exacto. Sí. Algunos verán algún tipo de corrección para que te puedas incluir nuevamente en la sociedad. Exacto. Entonces, claro, el funcionamiento quizás algunos sea diferente, pero realmente el objetivo principal es eso. No, pero es que realmente esos centros donde están recluidos los niños, los adolescentes, eso realmente no es como un centro de reclusión común donde están las personas adultas. Y más que todo ellos le brindan son tratamientos psicológicos, ahí ellos estudian, hacen sus cosas deportivas, hacen manualidades, hacen ese tipo de cosas. Ellos realmente no es que están privados de eso, no, ellos están ahí, ellos son libres allí, obvio, tienen que permanecer allí hasta un cierto tiempo. Y a ellos le brindan es eso, pues, y obviamente una atención para que como para reinsertar, pues, de modo que no vuelvan a infringir de pronto en algo mucho peor. Pero Que que no no realmente como están los presos y que comunes. Exacto, exacto. Por eso es que dice aquí, por eso es que decimos que el niño tiene derecho a la libertad. Pero Si en infringe la norma, sus privaciones solo se aplicará por un último recurso, por el menor tiempo posible y bajo control judicial, como lo dicen ustedes mismos, del niño a partir de los 12 años. si él infringe, una acción que tenga va a tener una Tiene reacción. acciones y sanciones. Exacto. Derecho a la defensa y a la justicia del niño, niña y adolescente. También tiene un derecho a la defensa y a la justicia. Puede defender sus derechos por sí mismo y acudir a tribunales para protegerlos. Con la debida representación judicial si no cuenta con recursos. ¿Será que un niño adolescente, un adolescente, Sí, oye, porque si es que vulnera su derecho es el padre o la madre, que puede solo puede acudir a a Porque es sujeto de pleno derecho y se tiene que cumplir el debido proceso. Claro. Exacto. Entonces él tiene que a uno. Él mismo hace su defensa. Anteriormente no. No, anteriormente no, porque era técnico era tutelar. Anteriormente era sujeto de pleno derecho. Entonces ella aplica el debido, claro, ella aplica el debido proceso. Claro, pues sí, Eso como garantiza que eso. un cambio de paradigma, por favor, Ah, tenemos Sí, anteriormente no se podía. No necesita de su padre. Por eso es que ahí cuando él empieza a ponerse, dice que pasa a ser un sujeto de derecho. son sujetos plenos, pues Sujeto sujetos pleno de derecho, o sea, que Sujeto tiene pleno de la cavidad legal en el momento de que algún derecho sea vulnerado, ir y denunciar. y lo puede hacer. Anteriormente, antes de que se tirara la lota, ¿cómo que se le llamaba? ese cambio de paradigma, pasar a los niños, son Claro, integrales. pero ¿cómo le decían a los menores? El
Menores. Menor y ahora es niño y adolescente. Sí, es menor. ¿Dónde creen ustedes que puedan haber esos derechos a la defensa de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo? El centro especificado por eso. En la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿En qué artículo lo ponemos? Lo ponemos en su artículo 86, que es el derecho a la defensa. Vamos a decirlo por mismo. Establece que todo niño, niña y adolescente tiene el derecho a defender sus derechos por sí mismo, garantizado el ejercicio personal y directo de este derecho ante cualquier instancia. Lo mismo que hizo también. ¿Dónde tenemos el derecho a su justicia? En la misma norma basada en su artículo 87. El derecho a la justicia del niño, niña y adolescente señala el derecho a acudir a tribunal competente, independiente e imparcial para la defensa de sus derechos e intereses y a que está debido sobre su petición en los lapsos legales. Vamos más claro. Pero también tenemos algo aquí en el artículo 80 de la misma Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. ¿Qué quiere decir? El derecho a opinar y a ser oído en niños y niñas y adolescentes. Artículo 48 de la Constitución. 48 de la Constitución. Bueno, el proceso 49. Exacto. El 49 de la Constitución. 49. Allí hay una constitución, salgamos de dudas. En mesa está 48 y 49. Está dando mi palabra. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Este conversatorio va a terminar. Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Y aquí está la parte que tú nombraste ahorita. Toda persona tiene derecho a ser oída, ¿ves? Claro, claro. Ahí dice, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con la debida garantía y dentro del plazo razonable, determinado legalmente por un tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. Exacto, correcto. Por eso es que reforzamos con la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, su artículo 80, el derecho a opinar y a ser oído a los niños, niñas y adolescentes, que nos dice, este artículo garantiza a los niños, niñas y adolescentes su derecho a expresar libremente su opinión y a que éste sea tomada en cuenta en todos los procedimientos, incluidos los judiciales. ¿Se entiende eso? Sí, claro. Más claro imposible. Todo basado. Decía judicial y administrativo. Todo proceso tiene que tener eso. Se debe cumplir todo eso para mí. Así mismo como lo dice tu artículo.